Hola, muy buenas. Un día más, aquí estamos con un nuevo episodio de Sin Peajes de infomarruecos.ma y naturalmente también con nuestro agradecimiento por su fidelidad con este tiempo de reflexión. Pues bien, la agenda informativa aquí en Marruecos se presenta esta semana muy apretada. Nosotros vamos a tratar de elegir 3 temas para evocarlos, pero brevemente, sintéticamente. En primer lugar, el viaje y la participación del rey Mohammed VI en la primera cumbre de los jefes de Estado y de Gobierno de la Comisión del Clima y del Foro Azul de la Cuenca del Congo. Una visita y una participación que han constituido, como dijo el doctor Agostino desde Buenos Aires, ha marcado la agenda medioambiental del continente africano. Dicho esto, habrá que precisar que esta visita y esta participación del soberano ahí en Brazzaville, en esta primera cumbre del clima, también ha constituido una sólida e irreversible confirmación de la vocación africana de Marruecos, marcando, de paso, el fin de una era de complots, conspiraciones, de atentados contra la unidad de los países y constituyendo el advenimiento de una nueva era en África de cooperación, de desarrollo y de solidaridad. Además de este gran tema de la actualidad en Marruecos y en el continente africano, también debemos evocar la resolución 2414 del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas que prorroga para 6 meses el mandato de la misión de la MINURSO en el Sahara. Una resolución que ha hecho caer muchísimas máscaras, entre otras, por ejemplo, aquello de la anécdota de los territorios liberados. La resolución del Consejo de Seguridad afirma y reafirma que no se puede liberar territorios bajo mandato y bajo control de Naciones Unidas. Pero quizás lo más sobresaliente, o por lo menos uno de los puntos más sobresalientes de esta resolución 2414 sobre el Sahara, consiste en el tema de los derechos humanos. Ausente durante el informe del Secretario General de Naciones Unidas previo a la adopción de esta resolución, el tema de los derechos humanos en el Sahara marroquí ha sido amplia y positivamente evocado por dicha resolución. Entre otras menciones, se hace mención de manera muy elogiosa y se toma nota muy positivamente de la magnífica labor de las secciones locales del Consejo Nacional de Derechos Humanos, tanto en la provincia del Aaiún como en la provincia del Sahara. Una especie de punto de inflexión en lo que se refiere a la acción de Naciones Unidas y más concretamente del Consejo de Seguridad respecto a la cuestión del Sahara. Y finalmente también esta semana, Marruecos, debido al apoyo y entrenamiento militar de la milicia de Hezbollah a su homóloga polisarista, acaba de anunciar la ruptura de relaciones con Irán. De milicia a milicia, aquí les dejamos hasta la próxima semana. Adiós.